Bueno, pues nada, buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, esta es una actividad, digamos, que forma parte de todo un conjunto de actividades que se están desarrollando este fin de semana, pero de las cuales la de hoy sábado es la central y son esta jornada de conferencias, de charlas, de reflexión organizadas por el Foro Social Manuel Mateo y que lleva por nombre España, una nación entre Europa y América. La reflexión que ha dado lugar a estas jornadas, ¿no? Y que será, digamos, el hilo conductor de todas las charlas y de la mesa redonda o debate que habrá a última hora de esta tarde, es, bueno, pues yo creo que en el patriotismo español hay un debate, digamos, que comprende lo histórico, quizá lo filosófico y desde luego lo político. El debate está por aclarar la identidad española, ¿no? En toda su extensión, en toda su complejidad, una identidad española que vendría a estar en tensión, quizás, o no en tensión, pero que vendría a estar, digamos, bifurcada con dos puntos de vista, con dos proyecciones. Una sería la proyección europea y la otra la proyección de la hispanidad, ¿no? de todo ese conjunto de países que compartieron historia con España, que comparten cultura, comparten idioma, comparten fe, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, a lo largo del día de hoy yo he entendido que la idea es reflexionar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, pero también político, sobre esas dos vías de identidad española, ¿no? La hispana y la europea, ver hasta qué punto son compatibles, si es que existe alguna incompatibilidad y en último término pues tratar de trazar unas líneas maestras de cuál entenderíamos que debe ser esa proyección internacional de España, es decir, si España a día de hoy debe atender más a su situación geográfica como país que físicamente está en Europa y por lo tanto pues entrar en proyectos de colaboración con países europeos, ¿no? Ya, las condiciones de esos proyectos de colaboración son cosa distinta, ¿no? O si atendiendo a su vocación histórica, digamos, ese proyecto de colaboración entre naciones tiene que seguir siendo centrado en los países de la hispanidad, ¿no? En los países de habla hispana, si es que hay necesidad de elegir y si es que es incompatible una cuestión con la otra, ¿no? Bueno, pues de todo eso es lo que vamos a reflexionar a lo largo de hoy. Como sabéis, hay previstas 3 charlas y una mesa redonda final. Pues como el programa es apretado, pues vamos a intentar no acumular demasiados retrasos para que se cumpla todo el programa previsto sin ninguna dificultad. Bueno, la primera charla la va a dar Ángel David Martín Rubio, al que ya agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Es una charla que lleva por nombre España, origen europeo, vocación americana y los destinos frustrados. Ángel David Martín Rubio es doctor en Historia, es además licenciado en Derecho y es actualmente el vicedecano, a ver si lo digo bien, vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un título muy largo, no sé si además es archiduque de algo. Lo está gestionando. Bueno, pero de momento es todo eso. Ya lo dirijo el máster de la fue el curso pasado. Vale. En cualquier caso, pues, la verdad que es un lujo poder contar con su presencia por la formación que él atesora y por su criterio siempre juicioso. Él es autor de diversos libros, como sabéis, él está especializado en la represión en la Segunda República y en la Guerra Civil y es autor de diversos títulos alrededor de esa temática, ¿no? Algunos de ellos los tenemos aquí a disposición de todos vosotros, pues si alguno luego lo quiere adquirir, seguro que Ángel David no tendrá problema en firmarlo, o sea, si así lo queréis, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, uno de los referentes suyos, ¿no? De los más divulgados,
que es Los mitos de la represión en la guerra civil, que cuenta con el prólogo de Pío Moa, y luego otro de carácter más local, que es la persecución religiosa en Extremadura durante la guerra civil. Bueno, pues no os entretengo ya más y os dejo ya con don Ángel David Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto, por la presentación y sobre todo por la invitación, ¿no?, a estar aquí con vosotros. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, es verdad, cuestiones de orden. La idea sería que, porque la siguiente charla está programada para las 12:30, con lo cual yo creo que tu exposición se puede alargar hasta los 3/4 de hora o algo así, y luego dejar otro cuarto de hora quizás o 20 minutos por si alguno de vosotros tiene alguna duda o quiere consultar alguna cosa. O menos incluso. No voy a estar prolongando para cubrir los 3/4 de hora si no es necesario. Bien, yo un poco lo que quería exponeros, y me ha venido muy bien las palabras que ha dicho Norberto, porque uno siempre dice cómo empezar, ¿no? Pues precisamente porque el título de la charla que yo quería dar empieza tratando de armonizar esa tensión que realmente históricamente al menos puede haber existido entre los tres elementos que configuran el título de las jornadas. España, situada entre Europa y América. Y tratamos de hacer una propuesta que, digamos, sería puramente histórica si nos hubiéramos quedado simplemente a hablar del origen europeo y de la vocación americana, y hubiera sido muy bonito si hubiera terminado ahí la charla, ¿no? Que bien, ¿no? Nos gestamos, nacimos en Europa y luego, como veremos, nos proyectamos en América. El problema es que la cosa no terminó ahí, ¿no? Que, como veremos después, tanto nuestro origen europeo como nuestra vocación americana, y utilizando esa expresión sobre la que volveremos ahora de destino, ha sufrido históricamente una frustración, un desvío. Entonces, se trataría de plantear, ¿no?, puesto que hay una relación, ¿no?, entre vocación y origen, ha habido una frustración también histórica de esa vinculación, terminar con una propuesta o con una pregunta acerca de si es posible reconstruir esos lazos que amenazan con romperse definitivamente si no lo ha sido ya. La diferencia entre origen y vocación creo que queda bastante clara con los términos. El origen sería el lugar de la gestación, el lugar del nacimiento, el lugar en el cual se forja una identidad. Cuando hablamos de vocación estamos hablando del lugar en el cual se proyecta, al cual se lleva, al cual se traslada, en el cual se defiende esa identidad. De entrada se podía plantear una objeción a este planteamiento, y tiene su fundamento al decir que la intervención de España no es exclusivamente en América, sino también en Europa. Efectivamente, lo veremos luego, ¿no?, a lo largo de los siglos, sobre todo XVI y XVII, España va a estar combatiendo en el corazón de la propia Europa. Sin embargo, a esa intervención en Europa no la vinculamos al periodo expansivo, al periodo de vocación, al periodo de traslado de lo que ha sido esa dimensión previa del europeo, porque lo que estaba haciendo en España en esa época, en ese momento en Europa, era luchando, esforzándose para que en la propia Europa no se produjera esa escisión que definitivamente se va a producir y que luego nos plantearemos si es o no irreversible. Para responder a la cuestión acerca de la vinculación entre España, Europa y América desde esta perspectiva del origen y de la vocación, recurrimos a dos conceptos que utiliza José Antonio Primo de Rivera con frecuencia, pero que aparecen bien sistematizados en dos citas que traigo aquí, un poco que quería compartir con vosotros, y sobre todo extraer de ellas dos ideas clave o dos ideas fundamentales que son las que nos permiten entender esta idea del origen europeo y de la vocación americana. Una sería la expresión eterna metafísica referida a España, y otra sería la que también hemos oído y hemos reflexionado con ella con frecuencia, la unidad de destino en lo universal. La primera expresión, la idea de la eterna metafísica, la utiliza José Antonio Primo de Rivera en diversas ocasiones, y la cita que yo traigo aquí es del discurso sobre la Revolución Española del 19 de mayo de 1935. Aquí en este mismo Madrid, casi cerca de donde estamos nosotros,
Pues Antonio decía, amamos a España porque no nos gusta, los que aman a su patria porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto, la aman física, sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de ahora. Nosotros amamos a la eterna e inconmovible metafísica de España. Esa expresión, esa metafísica referida a España, primero vamos al sustantivo y luego vemos al adjetivo. Es una afirmación de que por encima de la realidad física de España hay una realidad metafísica, una realidad trascendente. Hay que entenderla, esa metafísica, tanto en sentido sincrónico como en sentido diacrónico. Quiere decir en sentido sincrónico que hay una metafísica que permite hablar de una unidad de España por encima de la diversidad de los territorios y de las personas que la componen en un momento histórico concreto. Porque si nos ahogamos en el particular, si nos ahogamos en la diferencia, si nos ahogamos en la realidad geográfica, en la realidad étnica, en la realidad lingüística, sobre esa realidad es imposible construir un concepto, un universal, que sería el caso de lo que es España. Y de manera análoga, igual que nosotros somos capaces de descubrir la España actual, la España que vivimos, en la que vivimos, por encima de la diversidad de las personas que la componen y por encima de la diversidad de los territorios que la componen en este momento, somos capaces de descubrir también, y ese es el doble sentido, ¿no?, esa doble metafísica, podemos hablar de una metafísica diacrónica, ¿no?, es decir, a lo largo del tiempo. O sea, una España que no se agota, diríamos, en cada diapositiva, en cada flash que podríamos hacer, ¿no?, de la España visigoda, la España de la Reconquista, la España del siglo de oro, la España del liberalismo o la España de nuestros días, sino que es posible establecer un vínculo común que une a todas esas realidades, es decir, un universal también a lo largo del tiempo. Es decir, que existen vínculos morales, reales, porque cuando José Antonio habla de metafísica está utilizando el concepto en sentido realista, y en el sentido realista, filosófico realista, la construcción del universal se hace a partir de las cosas que existen concretamente. Es decir, existe el concepto universal, pero el concepto universal se construye a partir de la realidad que existe. Esa realidad, ese vínculo moral, constituye una comunidad que viene a ser algo a lo cual nos es dado a nosotros, es decir, nosotros pertenecemos a ella, es un sobre ti, es decir, algo que está por encima de nosotros, que no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella. En ese sentido, por ejemplo, sería más correcto decir nosotros pertenecemos a España que decir nosotros somos España, aunque en un determinado momento concreto nosotros seamos parte de esa realidad que llamamos España, pero que nos desborda, ¿no?, nos desborda tanto en el momento actual como nos desborda en el tiempo. Es un patrimonio al que hay que incorporarse, como decimos, que nos es dado, es un patrimonio que hay que conservar y acrecentar en todo caso, y siempre transmitir, ¿no? Eso es lo que permitiría que estos vínculos morales reales que existen entre un territorio, una comunidad de personas, permanezcan en el tiempo. ¿Y qué es lo que nos da esa realidad, o qué es lo que nos permite definir esa metafísica a lo largo del tiempo? Pues sería el otro concepto, sería el concepto de unidad de destino. En el discurso pronunciado en el Parlamento el 30 de noviembre de 1934, y precisamente en un debate sobre la cuestión del Estatuto de Cataluña, del regionalismo, José Antonio también decía que soy de los que creen que la justificación de España está en una cosa distinta, que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos, para unir costumbres, en un destino universal. Que España es mucho más que una raza y es mucho más que una lengua, porque es algo que se expresa de un modo del que estoy cada vez más satisfecho, porque es una unidad de destino en lo universal, ¿no? Esa expresión también siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Estoy cada vez más satisfecho, de una expresión que por otro lado pues ha sufrido también el vapuleo sistemático, ¿no?, a veces también por una
quizás utilización retórica de la misma por parte de las dos corrientes, ¿no? Como que se han opuesto históricamente a la falange, ¿no? Las derechas y las izquierdas, ¿no? han entrado, ¿no? con su habitual vulgaridad, ¿no? y achatamientos sobre este concepto. Antes de decir algo sobre esa cuestión, que claro, a la luz de la cual se entiende mejor todavía eso que diremos después del origen europeo y de la vocación americana, volveríamos a la cuestión de la metafísica eterna, ¿no? Sí podía plantear alguna dificultad o algún problema, esa eternidad, ¿no? de España. Evidentemente, claro, cuando se está hablando de eterna, hay que entenderlo en un sentido análogo, se puede entender en un sentido análogo, ¿no? Es decir, que evidentemente no pensamos en una desaparición, al menos a largo plazo, de esa gran entidad histórica que llamamos España, que llamaremos la hispanidad, que llamamos ese conjunto, ¿no? esa unidad de destino. Pero creo que la expresión eterna metafísica va más allá de una pura lectura, de una pura verificación histórica, y habría que entenderla, habría que vincularla, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que la emplea José Antonio, a una idea de providencialismo de la historia, donde las grandes unidades históricas también forman parte del plan de Dios sobre la humanidad. Me venía un poco a la cabeza al plantear esta cuestión un texto que a lo mejor habéis leído o habéis recordado algunas veces, que es la famosa interpretación del sueño que hace el profeta Daniel de un sueño que había tenido un rey de Babilonia, en el cual había visto una estatua de distintos materiales. El profeta Daniel le hace la interpretación del sueño, y todos los exégetas, la patrística, todos los autores posteriores son concordes en afirmar que ahí se estaban como revelando los sucesivos imperios que iban a ocurrir en la humanidad hasta el Imperio Romano y la llegada de Jesucristo. Evidentemente, si el Imperio Persa o el Imperio de Alejandro Magno o el Imperio Romano formaban parte del plan de Dios para llegar a eso que San Pablo llama la plenitud de los tiempos, al llegar a 4:4, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No hay motivo para pensar que las grandes unidades históricas, que nosotros ahora llamamos naciones, pero que se pueden llamar o se han podido llamar de otra manera, también formen parte del plan de Dios sobre la humanidad. Y entonces en ese sentido se podría hablar, sí, con toda propiedad de eterna metafísica. Más allá de la verificación histórica en un momento concreto, es por toda la eternidad en la mente de Dios, esa gran unidad histórica que llamamos la hispanidad o que llamamos España, formaría parte de ese plan de Dios sobre los hombres. En ese sentido les recomiendo un libro que se encuentra fácilmente ahora en los medios estos de los que disponemos, que además no es un libro franquista. Vamos, según la alcaldesa de Barcelona simplemente sí, porque lo escribió un dominico extremeño a comienzos del siglo XIX y se titula Dios y España, ¿no? Evidentemente es un autor franquista con todas las consecuencias, ¿no? Donde plantea un poco esta cuestión, ¿no? Desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista histórico. Evidentemente, esta afirmación de la eterna metafísica, que ha sido también mal interpretada precisamente por aquellos sectores que más sensibles debían ser a estas realidades que estamos hablando, se entiende también porque propiamente no existe la filosofía de la historia, sino que toda filosofía de la historia que lo sea realmente es teología de la historia. José Antonio Primo de Rivera tiene una filosofía de la historia, sí, o sea, es decir, José Antonio no es un historiador, ni muchísimo menos. No creo que tampoco en su época la historia en el mundo, en el universo en el que él se movía, ocupara el puesto, ¿no?, que ocupa a lo mejor probablemente hoy, entre los que nos movemos en un ámbito similar, ¿no? Yo creo probablemente dentro de las perspectivas intelectuales que ha abierto el universo, el mundo formado por José Antonio, si tenemos que ordenar, probablemente lo que más ha provocado ha sido actividad literaria, luego probablemente actividad histórica y en tercer lugar sería actividad ya de tipo más de pensamiento político, filosófico. Pero evidentemente que esa concepción
que expone a grandes líneas en diversos discursos, ¿no? Por ejemplo, el de España y la barbarie, hay varios, ¿no? Hay varios discursos, y luego alusiones, ¿no? Hasta que se encuentran en sus obras. Un poco yo tenía por aquí una reconstrucción de ese discurso, pero no voy a agotar con él. En este libro de Vicente Gonzalo Masó también se hace una síntesis muy buena en 3 o 4 páginas de lo que podríamos llamar la filosofía josé-antoniana de la historia, y es muy interesante, sobre todo, que le puede hacer la síntesis. El autor concluye que sin subvertir en lo más mínimo el sentido del pensamiento josé-antoniano, parece claro que compartía la idea de un proceso revolucionario enderezado. Aquí la palabra revolución se emplea en un sentido contrario al que luego lo va a emplear José Antonio cuando habla de la revolución nacional sindicalista. Está hablando precisamente de ese proceso revolucionario que va a provocar esa escisión de Europa y la frustración del destino europeo, del que hablaremos más adelante. Parece claro que compartía la idea de un proceso revolucionario enderezado contra el mundo cristiano, cuyos jalones principales ya mencionados, el nominalismo, la reforma protestante, la ilustración, el liberalismo, el socialismo, coinciden en un todo con aquellos teóricos de la contrarrevolución. En esa visión de la historia, en la cual va a encajar perfectamente estas dos realidades de las cuales hablamos ahora, nuestro origen europeo, nuestra vocación americana y nuestros destinos frustrados, ¿por qué hablamos de que aunque no se haga una expresión directa del término, ¿por qué decimos que no es propiamente una filosofía sino una teología? Porque en realidad los datos más relevantes del devenir humano no pertenecen, o sea, no son obra del hombre, sino que le vienen dados, ¿no? Obra del hombre es la libertad, que en un escenario que le viene dado puede, digamos, elegir, ¿no? Y esa es una de las grandes aportaciones del mundo hispánico en el cual nos movemos, ¿no? Esa reivindicación del libre arbitrio, ¿no? De la libertad humana, pero se mueve en un escenario que le viene dado, ¿no? Recordar los dramas calderonianos también del siglo XVII, ¿no? La vida es sueño. Un escenario en el cual al hombre le viene dado aquello que es más radical, su origen y su fin. El hombre no tiene control sobre el origen de la historia y sobre el final de la historia. Es más, si entendemos, ¿no? La historia, si entendemos que en la historia, ese proceso del cual hemos hablado antes, ¿no? De la encarnación de Jesucristo y luego de la constitución de la Iglesia y de la incorporación de los hombres a la Iglesia, forma parte del plan de Dios, es evidente que tanto Europa como la América hispana han puesto en movimiento fuerzas que pertenecen al ámbito de la gracia, pertenecen al ámbito de lo sobrenatural. Es decir, no estamos hablando de una pura dinámica histórica, historia humana, ¿no? En buena medida, la historia de Europa es la historia de la incorporación de los pueblos europeos a la Iglesia. Y no digamos en América, no digamos en la expresión de la obra de América. Eso diríamos por el aspecto positivo, ¿no? Pero por el aspecto negativo también. O sea, en la historia hay lo que en la escritura se llama un misterio iniquitatis, ¿no? Hay un mal que actúa en la historia. Hay un mal, habrá un hombre de iniquidad, pero hay ya un mal que actúa, ¿no? Que serían esas fuerzas de las que hablábamos, que en esa visión de la filosofía de la historia de José Antonio, pues actúa contra aquello que había supuesto la vocación y el origen de España. Y todo lo que sí cabe es resistir contra ese misterio del mal que actúa. O sea, esa misión, ¿no? de defensa, de lucha, de voluntad de resistencia, ¿no? Que forma parte también un poco de toda esta coyuntura que estamos hablando. Bien, pues entonces, en todo este contexto, ¿no? De una eterna metafísica entendida como perspectiva sincrónica y diacrónica y vista también en la eternidad de Dios y en una perspectiva sobrenatural, el destino de España, la unidad de destino de España, que nos permite elaborar este concepto universal que supera la concreción geográfica, humana e histórica, sería esta doble realidad que estamos hablando, el origen europeo y la vocación americana. Cuando hablamos de origen europeo, evidentemente nos estamos refiriendo a que España, como unidad histórica,
nace, se gesta en el contexto de lo que nosotros hoy podemos llamar Europa, pero que sería más correcto llamar la cristiandad. Es decir, ese mundo que va a madurar en la Edad Media, pero que evidentemente no es algo que surge de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es el resultado de un largo proceso de incorporación. Yo voy a prescindir de la incorporación remota, es decir, de lo previo al mundo romano, que sería pues fundamentalmente la aportación del logo griego y la concepción jurídica del derecho romano, que indudablemente va a formar parte del nacimiento de lo que hoy nosotros llamamos Europa y de lo que se llamó la cristiandad, y simplemente me voy a referir a algunos jalones que configuran el nacimiento de ese mundo, de ese contexto en el cual España va a nacer. Evidentemente me remonto pues al momento en el cual comienza la cristianización del Imperio Romano, y lo hago pues con una imagen que nos puede resultar gráfica, que es el Arco de Constantino. El Arco de Constantino, construido en memoria de probablemente ese acontecimiento histórico que provoca el giro más importante de la historia europea, que es la llamada, llaman los italianos, la svolta constantiniana, ¿no? El giro que supone el comienzo del proceso de cristianización del Imperio Romano. Sobre el arco de triunfo de Constantino elevado en el Foro de Roma hay una inscripción en la cual, inspirada, ¿no?, por el propio Constantino, se expresa todavía en un lenguaje que podía ser un tanto críptico, ¿no?, que tanto podía servir para contentar a unos a otros, como por instinto divinitatis, es decir, inspirado por la divinidad. Constantino había liberado al mundo romano de esa sucesión de guerras civiles en las que desemboca el sistema de la tetrarquía, había quedado como un único emperador, y un poco es la explicación, ¿no?, desde el punto de vista histórico del sentido, del significado de las palabras inspirado por la divinidad, que, como decíamos, es una expresión que todavía en ese momento de transición, en el cual el propio Constantino todavía es pagano, pero atribuye su victoria al Dios de los cristianos, se lo expresa con un lenguaje que luego se va a ir haciendo cada vez más explícito, y sobre todo con la legislación que promulga el mismo Constantino, y que es el escenario, esa legislación es el escenario durante el cual, a lo largo de todo el siglo IV, tiene lugar la cristianización masiva del Imperio Romano. Pensemos que cuando Constantino da este giro, esta volta, esta apuesta por la cristianización del Imperio Romano, algunos dicen que, claro, que era un político muy listo y que apostó a caballo ganador. En realidad, se calcula que los cristianos en ese momento del 313 podían representar apenas el 10% de la población del Imperio Romano, ¿no? Evidentemente es la legislación de Constantino la que humanamente crea el ámbito que favorece una cristianización del imperio, que luego acabará desembocando en el edicto de Tesalónica de Teodosio, un emperador de origen hispano, que le vamos a hacer, que es el que provoca realmente el giro decisivo. Constantino marca el inicio de una tendencia, pero es Teodosio el que realmente configura como base de la Europa posteriormente medieval la cristianización del imperio. Esta es una cuestión también que se puede hablar luego si os interesa el debate, porque se plantea toda la cuestión también a la luz de toda aquella filosofía de la historia de la cual estábamos hablando, si el Imperio Romano estaba al servicio de la evangelización y del cristianismo, o formaba parte del misterio de iniquidad, como al menos así había sido durante los primeros siglos del cristianismo. Aquí os traigo unas láminas para que veáis, os hagáis una idea de esta progresiva cristianización que tiene el propio Constantino personalmente y sobre todo en su legislación. Esta es una moneda del año 317-318, en la cual aparece todavía un Constantino con los elementos políticos religiosos propios del mundo pagano, y en concreto de la religiosidad que practicaba el propio Constantino, que era un enotenismo de tipo solar.
Entonces aquí lo veis en la parte, en la lámina de la derecha, la representación de ese dios sol radiado, desnudo de pie, sosteniendo en su mano izquierda el globo y con la mano derecha alzada, que le vamos a aceptar. Y en cambio, posteriormente, una moneda ya inmediata al momento de su muerte, del año 337, vemos ya la incorporación de una iconografía claramente cristiana. En la lámina de abajo tenéis la moneda, en un lado una efigie en la cara de Constantino, en otro lado la simbología. Si la comparáis con la anterior, ahí era un dios pagano, ahí vemos el lábaro con toda claridad, es decir, aquel signo de Cristo, ese estandarte que él había hecho poner sobre las armas de su tropa en la victoria de 312, y pisoteando, ¿no?, o venciendo sobre esa serpiente o ese dragón, que tiene también una simbología muy concreta. En la parte superior tenéis una reconstrucción de cómo habría sido ese lábaro que Constantino ordenó poner en sus tropas, y esa reconstrucción se hace fundamentalmente a partir de las monedas y de la iconografía de los emperadores posteriores. Ahí tenemos a uno de los hijos de Teodosio con el lábaro que lo lleva también en su mano derecha. Es un símbolo, no es simplemente un signo, pues lo traigo porque creo que es muy gráfico, ¿no?, muy expresivo de esa cristianización que, como os decía, va a completar un emperador hispano, Teodosio, con el edicto de Tesalónica. Y es el famoso disco de Teodosio, encontrado no precisamente en unas excavaciones arqueológicas en Extremadura, en los alrededores de Almendralejo, porque lo que eso es simplemente una curiosidad. Veis que está partido, ¿no?, que tiene una raya, es fruto porque lo encontró un labrador arando, ¿no? Entonces, con la reja del arado, un arado manual, a finales del siglo XIX, pues partió, pero al mismo tiempo encontró esta verdadera joya, ¿no?, de la iconografía y del arte bajo imperial. Bien, el segundo factor que va a contribuir a la formación de esa cristiandad en la cual nace España, y ahí ya tenemos el que, no a juicio mío, ¿no?, sino a juicio de historiadores de muchas categorías, especialistas en el mundo visigodo, y quiero citar solamente a dos, a José Orlandis, pero sobre todo a Fray Santiago Cantera, ¿no?, en su último libro, sobre el tema, porque luego tiene otros posteriores, donde a partir de un estudio sistemático de las fuentes literarias, arqueológicas, pues pone en relación, ciertamente, es el nacimiento o la configuración de lo que luego nosotros a lo largo de la historia vamos a llamar España, con el mundo visigodo, con la España visigoda, ¿no? Realmente, si luego a la España visigoda le sumamos la empresa de la Reconquista, en esa sucesión diacrónica histórica que nos permite ver una identidad sustancial por encima de los accidentes históricos, cuando podemos empezar a hablar de lo que ahora nosotros llamamos España con toda propiedad, es a partir del momento en el cual se unen esos factores que estamos diciendo, que es la base romana, la base hispano-romana y la aportación del mundo visigodo. Pero es que eso va a ocurrir también en toda Europa, en toda la Europa occidental, que es fundamentalmente, no voy a entrar en la cuestión de la Europa oriental, de los eslavos, porque eso nos desbordaría de la visión que estamos haciendo. Yo entiendo cuando hablo de Europa, me estoy refiriendo fundamentalmente a la cristiandad medieval, es decir, la Europa occidental. La Europa occidental, que va a seguir un proceso similar, en el cual a la base romana que se había establecido en los diversos territorios, se suma la aportación de pueblos, los pueblos que llamamos bárbaros, o los pueblos germánicos, y todo esto va a fraguar en la configuración de un pensamiento de tipo religioso-político, que es lo que llamamos el agustinismo político o el dualismo gelasiano. Es decir, la idea, ¿no?, de que hay una potestad temporal y una potestad espiritual, una idea que no existía en el mundo romano, una idea que es propia del mundo cristiano, lo que llamaríamos la separación de poderes espirituales y de poderes temporales, pero entendiendo por separación, como hace siempre la filosofía realista, aristotélico-tomista, no como ruptura, sino como distinción y jerarquización. Eso es lo que poco caracteriza el sistema o el pensamiento religioso-político de la cristiandad medieval,
que se va a expresar en esa idea del dualismo gelasiano o de la teoría de las dos espadas. Es decir, la existencia de una espada espiritual y de una espada temporal, las cuales las dos pertenecen a la Iglesia. La Iglesia utiliza la espada espiritual directamente por medio de sus sacerdotes y la temporal directamente por mano de los príncipes. De nuevo, hay un acontecimiento, ¿no?, un hecho histórico y una iconografía, como veíamos antes en el caso de Constantino, que nos sitúa delante de esta realidad. El hecho es la coronación de Carlomagno, el día de Navidad del año 800, que algunos también, ¿no?, lo consideran o lo ponen en la raíz también de la configuración del nacimiento de lo que luego vamos a llamar Europa, y eso lo vemos también expresado desde el punto de vista iconográfico, como hicimos antes con el arco de Constantino, si nos trasladamos a la misma Roma, a la misma ciudad de Roma, donde junto con la Roma imperial nos vamos a encontrar la Roma papal. Y de la Roma papal de la Edad Media, uno de los retos que tenemos y que a veces pasa frecuentemente desapercibido, porque claro, está rodeado de tal monumentalidad, junto a la Basílica de San Juan de Letrán, a la Escala Santa, que a lo mejor a muchos que visitan el sitio les pasa desapercibido. Pero este arco que tenemos en realidad es una reliquia, una reliquia es un relicario. La reliquia es lo que veis en el centro. Bueno, veis que hay una parte dorada, en un arquito con el mosaico, ¿no? ¿Lo veis? Y luego el relicario sería la construcción posterior que se hizo para salvar, para conservar ese ábside que pertenece al triclinio, es decir, la sala donde se hacían los banquetes, las recepciones oficiales de León III, el Papa, que coronó a Carlomagno. Y es un programa iconográfico en el cual, como veis, en el centro aparece Cristo sobre el monte de la Ascensión, rodeado de sus apóstoles, con una frase del Evangelio de San Mateo, que es la que está en la parte inferior: id y bautizad id y enseñad a todos los pueblos, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. ¿No? Es esa frase del Evangelio de San Mateo que nos sitúa en esa perspectiva que hablábamos antes de la teología de la historia después de Cristo, vista como incorporación a la Iglesia. Entonces, en esa misión de Cristo, que envía a sus apóstoles primero para enseñar y luego para bautizar, es decir, para lo que nosotros llamamos evangelizar, y que promete que va a estar con ellos hasta el final de los tiempos, tienen un lugar importante, la referencia del pasado y la referencia del presente. A la derecha y a la izquierda de esa escena se representa a la figura de Cristo que entrega las llaves a San Pedro y el lábaro a Constantino. En realidad San Pedro es el Papa Silvestre, el Papa que estaba en la época de Constantino. Y en la lámina de la derecha vemos al propio San Pedro que entrega la estola, el signo de su autoridad al Papa León III, y lo mismo el signo de su autoridad al emperador Carlomagno, que será emperador Carlomagno, porque los mosaicos del triclinio son poco anteriores al año 800. De nuevo vuelve a ser una especie de manifestación iconográfica de aquello que, igual que veíamos el comienzo de la cristianización del imperio en el arco de Constantino, el arco de Carlomagno, el triclinio de la época de Carlomagno, nos marca esa armonización del poder temporal y del poder espiritual al servicio de una misión universal, que sería un poco el contexto en el cual el mundo posterior, la Edad Media, no me detengo en la exposición porque si no avanzamos, forjaría esa unidad de destino en la cual se configura lo que nosotros entendemos por España. La obra de España en América va a ser fundamentalmente la prolongación o la extensión de aquello que España ha salvado a través de la Reconquista y al permanecer unida, al mundo unido al mundo europeo, lo prolonga, lo extiende a través de la extensión de la evangelización y de la civilización en el mundo americano. No es necesario hablar de la obra de España en América porque es conocida de todos, y eso sería necesario prácticamente una monografía.
Voy a la cuestión para ir también un poco terminando de la frustración de los destinos. Evidentemente, como decía, hasta aquí muy bien, todo muy bien, todo muy bonito, con todas las vicisitudes históricas, con todas las imperfecciones que supone cualquier obra humana, pues vemos una configuración de esas grandes líneas del destino en lo universal que llamamos lo hispano. El problema está en que tanto el origen europeo como la vocación americana se van a ver afectadas por una frustración, en primer lugar por el propio desvío de Europa de lo que habían sido sus raíces, hasta tal punto que podemos decir que podemos emplear, ¿no?, el término Europa, reservarlo exclusivamente, como así se hizo históricamente, para lo que el resultado, ¿no?, del proceso histórico que se inicia con la crisis del nominalismo, el nominalismo político, la reforma protestante, la paz de Westfalia, la ilustración, el liberalismo, el socialismo, y puede llegar hasta eso que luego hablaremos cuando planteemos la propuesta, algunos llaman la falsa Europa. Y en América también, la vocación americana también se va a ver frustrada, en primer lugar por el proceso propiamente de independencia. Si la frustración del destino europeo se produce sintomáticamente, o podríamos señalar con la paz de Westfalia, 1648, la frustración del destino americano se produce con la escisión política, con la creación de toda una serie de nuevas naciones, de acuerdo con el concepto moderno de nación, en lo que había sido el territorio del Imperio Español. Pero yo iría más, porque sería admisible una nacionalización de la hispanidad, igual que históricamente se dio una nacionalización de la cristiandad en la Baja Edad Media, cuando surgen las naciones modernas. El problema está en que esa independencia de la América hispana va acompañada de una escisión antihispana que reproduce en el ámbito de los países americanos esa misma escisión que se da en el corazón de nuestra propia España. Esa escisión, esa ruptura que hace que veamos claramente, por ejemplo, esto lo vemos con mucha expresión también gráfica, pues en el caso de México o en el caso de Argentina, ¿no?, donde existe, digamos, un discurso incluso a veces oficial o oficialista de tipo indigenista, de tipo antihispánico, evidentemente de tipo también necesariamente anticristiano, pero al mismo tiempo también existen, igual podríamos llamar que esa es el paralelo de la falsa Europa, no sería la falsa América, ¿no?, pero al mismo tiempo también existen, pues solamente pensemos en ese mundo tan amplio del llamado nacionalismo católico, tan fuerte en Argentina, por ejemplo, autores, historiadores, políticos, filósofos, que se mueven plenamente en el ámbito de lo hispánico y del mundo hispánico. Pero aquí ponemos el acento sobre la frustración del destino, ¿no?, sobre la interrupción de la tarea. Termino con una pregunta que voy a desarrollar un poco. ¿Es posible, hay respuesta para esta cuestión? Es decir, la frustración del destino europeo y por extensión del destino americano de España es tal que no solamente estamos en una situación que nos llevaría a olvidarnos de cualquier destino en lo universal, sino que casi nos plantearía la posibilidad de la simple supervivencia en lo particular. ¿No? ¿Cómo vamos a pensar el destino universal cuando estamos luchando por la supervivencia en lo particular? Es decir, ¿hay respuesta a esta cuestión por la vía de la europeización? Yo soy muy escéptico desde el punto de vista histórico, no evidentemente desde el punto de vista teórico. Digo desde el punto de vista histórico porque España ha sufrido, desde que se frustra su destino europeo, España ha sufrido desde que España deja de intentar que Europa siga siendo la verdadera Europa, España ha sufrido 3 intentos de europeización, pero por la vía de la falsa Europa. Y bueno, pues os voy a decir cómo acabaron, ¿no? Podíamos explicarlo, pero no me voy a detener. El primer intento es el de la Ilustración, y acaba con la Guerra de la Independencia y los afrancesados y una constitución copia de la Constitución Revolucionaria Francesa, la Constitución de Cádiz de 1812. Con nuestra independencia nacional, acaba con España como nación independiente. Si no es por la Guerra de la Independencia, el primer intento de europeización de España, hubiéramos acabado repartidos, formando parte
una provincia más del imperio napoleónico y encima con una quinta columna de traidores aquí en España, que serían los afrancesados, que gestionarían un poco lo que les mandaba hacer el dueño, ¿no? La segunda, el segundo gran intento de europeización es el Estado liberal. El Estado liberal, que a partir de 1833 se impone al fuego, armas, robos, saqueo, destrucción de todo lo que había sido la España hasta ese momento y sobre él construye pues esa maquinaria del Estado liberal en sus diversas formas, en el periodo isabelino, luego en el periodo de la Restauración. ¿Y dónde termina ese proceso? Pues en la Guerra Civil, en 1936. La crisis del Estado liberal es una de las causas determinantes del comienzo de la Guerra Civil. Y el tercer momento, porque ahí pudo haber una tercera europeización en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, pero los propios avatares históricos hicieron que no tuviera entidad, ¿no? La tercera gran europeización es la que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Bajo los dictados, ¿no?, de lo que empezó siendo la Comunidad Económica Europea, y ahora muy bien, pues no sabemos exactamente lo que es, pero pues, no voy a decir en qué termina esto, en primero porque no lo sé, o sea, no sé qué va a terminar, pero bueno, sí puedo decir hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Es decir, en buena medida, la situación actual de una España que se debate por conservarse como nación soberana y a la cual pues, no nos devuelven a los delincuentes que se van a ese territorio europeo, ¿no?, a gozar de las delicias de los países de nuestro entorno, ¿no? Eso nos da una idea un poco de a dónde nos puede conducir esa tercera europeización. Entonces, por eso decía que, siendo yo bastante escéptico con las posibilidades de la europeización, sí, en cambio, creo que hay una Europa que nos podemos esforzar por construir y en la que podemos creer. Y por eso he tenido un poco el honor de formar parte de los firmantes de un manifiesto que se hizo público hace unos meses y que seguramente la mayoría de vosotros conocéis, que lo traigo aquí, tal como se publicó en el manifiesto, pero se ha publicado en otro sitio, lo podéis ver vosotros. Es un llamado manifiesto por y para Europa y lleva por título Una Europa en la que podemos creer. Entonces, evidentemente, claro, un poco al apoyar este manifiesto, evidentemente como cualquier obra de este tipo, siempre se pueden hacer observaciones, siempre se pueden hacer matizaciones, pero me parecía que era importante apoyarlo en el sentido de que muchas veces decimos, ¿no?, en vez de buscar aquellos matices que nos pueden separar de personas que se mueven en nuestro entorno, vamos a buscar aquello que nos resulta coherente, en lo cual nos unimos, en los cuales tenemos puntos en común. Y en segundo lugar, porque es raro y es una virtud, desde luego, de este documento, que aunque luego desde el punto de vista histórico no haga muy clara la distinción entre lo que llama Europa y lo que llama la falsa Europa, sí es cierto que hace un diagnóstico muy acertado de cómo eso que actualmente llamamos Europa y que para nosotros es el resultado de la destrucción de la cristiandad como consecuencia de esa ofensiva del misterio de iniquidad de la cual hemos hablado, que esa Europa actual, eso que ahora llamamos Europa, ciertamente es la falsa Europa. Es decir, es la Europa con la cual no nos tenemos que identificar. Entonces, ese era el gran motivo, el gran momento, la gran razón para apoyar este manifiesto. Y, sobre todo, en segundo lugar, porque no solamente se limita a hacer un diagnóstico que comparto al 100% acerca de la Europa actual, y que, ya digo, yo os remito a que lo leáis vosotros porque merece la pena, ¿no?, sino que luego a la hora de plantear o de hacer una actualización, una propuesta, pues evidentemente, más allá también de nuevo de las expresiones formales, es decir, del lenguaje que utiliza, evidentemente unas cuestiones, o plantea unas cuestiones sobre las cuales podemos estar de acuerdo. Y por eso termino leyendo esas propuestas que un poco servirían también, yo creo que para alentar el debate. Primera, que la tarea de renovación empieza con la reflexión teológica y por lo tanto debemos dar la espalda a un sucedáneo de religión. Luego aquí hay una expresión que no me gusta la expresión, pero la idea sí, aquí se nota la mano de uno de los redactores. Debemos restaurar un verdadero liberalismo. No está hablando del liberalismo político, pero es verdad que esto de utilizar la palabra liberalismo para definir un sistema basado en la libertad
es una idea del profesor Dalmacio Negro, que es uno de los firmantes del manifiesto, que él defendió con cierto vigor en uno de los programas de Platón Regresa a la Caverna, un programa radiofónico dirigido por Domingo González. Si tenéis ocasión de oírlo, plantea un poco esta cuestión, y el profesor Miguel Ayuso, yo creo que a mi juicio opinadamente le rebate la utilización de la palabra liberalismo para definir el ámbito de la libertad, igual, porque pasa lo mismo que si para definir el ámbito de la razón usamos la palabra racionalismo, ¿no? Es verdad que no tenemos que dejar que los enemigos se apoderen de las palabras, pero es verdad que hay palabras que están constituidas. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, lo que tenemos que dejar es que no se apoderen de los conceptos y que no se apoderen del concepto de libertad. Pero a mi juicio la palabra liberalismo, como la palabra socialismo, está constituida. Entonces, creo que emplearla en un contexto de este tipo lo único que lleva es a la confusión, o a no ser que lo que se pretenda también, como denunciaba ahí un poco, era meter de contrabando alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, si lo entendemos como una aceptación de la idea de la libertad, hemos dicho que eso está, ¿no? En la unidad de destino de España está la defensa del libre arbitrio. Frente al servo arbitrio de Lutero está el libre arbitrio de la vida. Necesitamos hombres de Estado responsables, deberíamos renovar la unidad nacional y la solidaridad. Solo los imperios son multiculturales, una adecuada jerarquía alimenta el bienestar social, debemos restaurar la cultura moral, los mercados han de ser ordenados hacia fines sociales, la educación debe ser reformada, el matrimonio y la familia son esenciales y el populismo debe ser abordado. Evidentemente, yo en una Europa así quiero estar y comparto la idea de que nuestro futuro es la verdadera Europa. Únicamente, y terminaría lanzando un reto aquí, a que quienes tengan capacidad para hacerlo, elaborasen un manifiesto paralelo similar a este con la defensa de la verdadera hispanidad. Es decir, que al igual que estos autores han hecho un planteamiento actualizado de lo que suponía el origen de España en Europa y nuestra presencia en Europa, quien tenga capacidad para ello, quien se sienta con capacidad para ello, lance un manifiesto paralelo que actualice las dimensiones de esa vocación que considero irrenunciable, que es proyectar aquello que hemos recibido en la Europa cristiana sobre la América hispana. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel David, por tu exposición. Vamos a emplear unos cuantos minutos si alguno de vosotros tiene alguna cuestión que plantearle a Ángel David. Mientras lo pensáis, pues intento abrir fuego yo para ir introduciendo algunos temas. Hay una cuestión que se plantea en los últimos tiempos en ambientes que intentan hacer una construcción política, y entramos también en la dificultad que suponen todas las definiciones, ¿no? Y ese movimiento político que se define a sí mismo como identitario, ¿no? Que yo no he acertado todavía a comprender muy bien de qué se trata, ¿no? Pero que de alguna manera vendría a reivindicar pues eso, la existencia de identidades nacionales en los pueblos, la existencia de naciones, frente a una mundialización o frente a una globalización que estaría intentando disolver esas identidades, ¿no? Entonces, lo que a mí me ofrece alguna dificultad para casar es el propio concepto de España, que no deja de ser una nación de vocación universal, no sabría decir si universalista, pero bueno, de vocación universal, en esa propia definición que siempre utilizamos de España como unidad de destino de lo universal, ¿no? Entonces, ¿en qué manera podemos casar ese concepto de España como nación con ese identitarismo, ¿no? Por así decirlo? A ver si concreto una pregunta. No sé si España la podemos presentar como una identidad, en el sentido que lo utilizan estos movimientos que se llaman a sí mismos identitarios, o precisamente esa vocación universal que tiene España contradice ese localismo que parece que está implícito en la definición de lo identitario. Me preguntan
Sí, porque como yo no sé la respuesta, digo, voy a ver si alguien me echa la mano. Yo tampoco, pero yo sí he visto en este manifiesto sí he visto pistas para resolver esta cuestión, ¿no? Primero, me ha gustado mucho del manifiesto la valoración positiva que hace de las naciones que forman la actual Europa. Es decir, frente a un discurso que no lo voy a llamar tradicional, porque no es verdaderamente tradicional, ¿no?, que opone las naciones modernas a la cristiandad, y los estados modernos serían una especie de manifestación diabólica encarnada, ¿no?, de tal manera que el Estado sería una especie de monstruo, ¿no?, contra el que habría que luchar. En este manifiesto se hace una reivindicación, primero del proceso histórico que supone la nacionalización de Europa, que fue así, ¿no? O sea, realmente la cristiandad como tal sufre un proceso de fraccionamiento en naciones que compartían la misma identidad, la misma idea, por lo tanto el fraccionamiento en naciones forma parte de esa matización, de ese enriquecimiento histórico, y no tiene que verse como no tenía por qué haber sido necesariamente una ruptura con la vocación europea. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que ni siquiera en la América hispana el alumbramiento de naciones nuevas lo tenemos que considerar como un obstáculo insalvable, como también se hace alguna vez desde algunas lecturas retóricas, para la reconstrucción de la hispanidad, ¿no? Evidentemente es un hecho con el que hay que contar. No podemos, a la hora de plantear la reconstrucción de la hispanidad, no podemos prescindir de que existe México, de que existe Argentina, de que existe Chile o de que existe Perú, ¿no? Eso también forma parte de una concepción política realista basada en las cosas que existen realmente, ¿no? Porque si no nos vamos a un idealismo que, porque procede del pasado, no es menos idealista que los distintos racionalismos. Entonces, partiendo de esa consideración, nos encontramos con este fenómeno de los fenómenos identitarios, populismos, ¿no?, como le queramos llamar, todos estos movimientos. Pues yo creo que la respuesta está un poco en esa doble perspectiva de, por un lado, reservas ante ese movimiento, y por otro lado, ser capaz de descubrir lo que puede haber de positivo en ellos a la hora de plantear una nueva Europa, ¿no? Reservas ante esos movimientos, indudablemente. Porque, como se dice aquí, Europa necesita recurrir a la profunda sabiduría de sus tradiciones antes que confiar en lemas simplistas y apelaciones emotivas que dividen. Y claro, esto dicho así, pues a lo mejor suena teoría, pero cuando luego vemos lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en el caso de la situación en la que nos hemos visto aquí en España, y hemos visto a movimientos de este tipo apoyando la insurrección de un territorio español, pues entonces va a resultar que a lo mejor no es tan simpático eso de la reivindicación del folclore, ¿no? Entonces a mí, no sé, la música celta me puede gustar, pero lo que no me gusta es que movimientos identitarios, populistas, basados en esos principios, cuestionen la unidad de España. Eso diríamos un poco por parte de la crítica, ¿no? Yo luego le haría también una crítica de mayor calado a todo este tema del identitarismo, iría un poco por la vía también del naturalismo político, ¿no? O sea, que son movimientos que defienden un naturalismo político, pero creo que eso es otra cuestión que nos va a apartar un poco de lo que estamos tratando. Y luego, eso sí, pues sí, ser capaz de descubrir, aún así reconocemos lo mucho que hay en este fenómeno político que puede representar una sana rebelión contra la tiranía de la falsa Europa, que etiqueta como antidemocrático cualquier amenaza a su monopolio. El llamado populismo desafía la dictadura del status quo, el fanatismo del centro, y lo hace con razón. Es un signo de que incluso en medio de nuestra degradada y empobrecida cultura política, la voluntad histórica de los pueblos europeos puede renacer. Yo sí conozco el manifiesto, la verdad es que os recomiendo a todos que lo leáis, los que no lo conocéis, ¿no? Lo buscáis en internet y introduciendo el nombre del título, pues, que lo lean en el manifiesto. Sí, una Europa a la que podemos creer, ¿no? Tecleáis en Google y al final siempre aparece. Una de las cosas que me gustaba de él, porque yo reconozco que cualquier propuesta europeísta pues la tomo con precaución, ¿no? Y partiendo de esa prevención inicial, sin embargo me gustó mucho cómo en este manifiesto se indica que la Europa en la que podemos creer, entroncando una Europa tradicional, o lo que antes llamábamos la cristiandad, era una Europa en la que es compatible el sostenimiento de las soberanías nacionales de cada una de las naciones, ¿no? Entonces, efectivamente, los que defendemos
las soberanías nacionales, en nuestro caso de la nación española, pues en ese sentido lo podemos hacer compatible con ese proyecto europeo. Bueno, Sí, perdona un segundito. Yo lo único que yo voy a decir es que yo entiendo que lo que es responder a una cuestión que has planteado antes, que es lo de la universalidad, ¿no? Yo entiendo que la nación-estado moderna no es sujeto de unidad de destino. O sea, la unidad de destino es sujeto de la unidad de destino las grandes unidades históricas. Y me recuerdo lo que he dicho antes de la eterna metafísica. Con perdón, pero no puedo pretender que cualquiera de los miles de subestados que se han constituido a lo largo del siglo XIX y XX en el mundo tienen una eterna metafísica, tienen una misión histórica. Es insostenible. Entonces, por eso digo que la tensión entre la nación y la universalidad se resuelve por la vía de las grandes unidades históricas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el mundo hispano tiene una misión, pero no cada uno de los estados que se han constituido dentro del mundo hispánico se puede pretender que tiene una misión universal, en lo universal. Yo iba a apuntar que la definición de España como unidad de destino universal se haga adecuada para España, pero no para otras. No sé si me parecería absurdo decir que Andorra es una unidad de destino universal, ¿no? Sí, o con todo el respeto, Perú. Claro, decir, o Guinea Ecuatorial, claro. Evidentemente. Son unidades de destino universal en la medida que se integran en esa unidad de destino universal que llamamos lo hispánico, el mundo hispánico. Por eso, ciertamente, la historia de la humanidad se puede escribir desde esta perspectiva de grandes unidades históricas, evidentemente. Bueno, ¿alguna pregunta del público? No hay ninguna cuestión que plantear. Bueno, pues espero que os haya gustado la exposición de don Ángel David, tanto como me ha gustado a mí. Así que nada, nuevamente pues agradecerle su presencia hoy entre nosotros y lo dicho, tenéis en la mesa de fondo algunos de sus libros a vuestra disposición, que si queréis adquirir alguno de ellos, seguramente que gustosamente os lo dedicará, os lo firmará. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.